Hola jóvenes de Tierra Deseable, bienvenidos a este nuevo espacio que hemos creado para ustedes y por supuesto para todo aquel que quiera unirse a esta conversación. Este espacio se titula Tercer Espacio. Es un podcast mensual que vamos a estar haciendo justamente como eso, como un espacio libre, tranquilo para encontrarnos. En sociología, un tercer espacio es un lugar no institucional. Es un lugar distinto a el trabajo, la escuela, la casa. Es un lugar diferente a las instituciones en donde las personas se pueden encontrar libremente, tranquilamente y dialogar, compartir, sin estructuras, sin jerarquías, sin agendas secretas, simplemente desde lo humano compartir aquello que nos une. Y nosotros estamos acá unidos por Jesús, por el Evangelio y la buena noticia que el Señor viene a darnos y queremos en torno a esto generar conversaciones de valor para todos. Espero que puedan disfrutar este espacio, que se conecten con nosotros, que estén atentos a los siguientes podcasts y sobre todo que nos dejen preguntas, que participen, que nos dejen saber de qué otros temas quieren que hablemos y por qué no, que más temprano que tarde se unan a esta conversación y estén aquí con nosotros en esto que es Tercer Espacio. Hoy me acompaña mi querido amigo y hermano Eifer Carreño. Eifer, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y bueno, con mucho placer de estar acá, muy feliz. Claro que sí, Eifer, yo contento también de tenerte y de poder charlar. Cuéntame un poco de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a responder una pregunta, si somos cristianos de este mundo o somos de otro mundo. ¿Cómo es eso de la relación de los cristianos con el mundo? ¿Qué espera Dios de nosotros al respecto? ¿Qué hace Dios, de hecho? ¿Cómo es la relación de Dios con el mundo? ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia al respecto? Creo que hay muchas preguntas sobre mundo. Si tienen preguntas desde ya pueden dejárnoslas acá en el chat. Pueden hacernos saber cuáles son sus ideas, su entendimiento, sus convicciones de lo que la palabra enseña frente a la relación del cristiano con el mundo. Yo quiero proponer que hay distintas posturas de los cristianos generalmente, y creo que voy a hacer una generalización enorme, y no necesariamente son las únicas posibilidades, pero creo que hay varias posturas, digamos, comunes que los cristianos tomamos frente al mundo. Está el cristiano, por darle un nombre, está el cristiano monje, el cristiano que se aleja del mundo. Yo no vuelvo a escuchar, yo no vuelvo a comprar, a consumir. Me encierro. Sí, me encierro. Solo tengo amigos cristianos, solo voy a lugares cristianos. Solo como comida cristiana. Si el dueño del restaurante no es cristiano, no entro. Ese es el cristiano que se abstrae, ¿no? Que se aleja y que corta toda relación con el mundo, seguramente con muy buenas intenciones y convencido de que está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Esa es una postura. Se me ocurre el cristiano militante, por darle un nombre, el cristiano que pelea contra el mundo, que está agarrado con todo el mundo. Él no se aleja, él se acerca, él se involucra, pero para pelear con todo y con todos. Para señalar, todo es pagano, todo es mundano, todo es Illuminati, todo es terrible. Es el que encuentra teorías de conspiración en todas partes, es el que descubre significados ocultos en todo lo que se hace, es el que está peleando y denunciando todo lo que sucede en el mundo. Pero quizá aún más triste, existe el cristiano, ¿qué decimos? ¿Camaleón, tal vez? ¿Se camufla entre los dos mundos? Así es, se camufla. Tú lo ves en la oficina y no hay ninguna diferencia entre él y lo más pecaminoso de lo pecaminoso. Y lo ves en la iglesia y es absolutamente santo. Sí, ¿no? ¿Cómo no le crecen alas? Sí. Por falta de calcio. Evalúate desde este momento si en algún momento de tu cristianismo has sido monje, militante o camaleón, o si en este momento lo has sido. Eifer, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Hace cuánto eres cristiano y si en algún momento tomaste alguna de estas posturas? Y nací en familia cristiana, pero nací de nuevo hace unos 8 años. Ok. ¿Algo acerca de ese encuentro? ¿Cómo fue tu momento de nacer de nuevo con el Señor? Fue interesante. Venía pasando por el frente de la iglesia de Tierra Deseable y como que algo me dijo, volteé a mirar y ahí encontré la iglesia. Y ahí empezó tu proceso con el Señor. Qué lindo. ¿En algún momento fuiste cristiano monje, cristiano militante, cristiano camaleón? ¿O eres ahorita alguna de esas? Yo creo, no, ninguna de esas. Pero yo creo que el monje al inicio, pero lo veo como necesario.
No tan el extremo, pero lo veo como necesario porque al inicio cuando uno es como tan débil espiritual hay que cortar con ciertas cosas, amistades, cierto tipo de música, entonces como para concentrarse más en el Señor. Ciertas conversaciones que no convienen, que te contaminan, ciertas películas, que a veces son películas que uno dice, no, es una película de acción, pero tiene su escena contaminante. Entonces ciertas cosas así, que no está uno todavía listo para asimilar. Esto que estás diciendo es bien valioso y el objetivo, digamos, al ver estas posturas comunes, no es necesariamente ridiculizarlas o pensar que son del todo innecesarias. Hay una dosis saludable, como nos acabas de contar, y qué buen aporte darnos cuenta que sí, en distintas etapas de nuestro cristianismo, de nuestro caminar con Dios, e incluso de manera permanente según nuestra historia de vida. Quien haya sido lastimado en cierta área, quien haya pecado profundamente en cierto aspecto, yo creo que por el resto de su vida debería cortar con ciertas cosas que no Sí, necesariamente claro. son pecado para todos, que no necesariamente la Biblia describe, quiero decir, y legisla como pecado, pero ¿qué digo yo? Los videojuegos, ciertos deportes, no sé, alguien que fue dañado o que dañó a otros en esa área, sí debería mantenerse Sí, claro. alejado de eso. O como el tema del alcohol. Si hay persona que su debilidad es el alcohol, pues sí debería como alejarse de cierto tipo de fiestas, de Ni a siquiera menos los asomarse. bares, o sea, no, ni olerlo. Ujú. Efectivamente, efectivamente. Significa que no puedo estar en un cumpleaños o en una Navidad con el resto de mi familia que no conoce de Dios, que tal vez hacen cosas y me van a generar tentación. No necesariamente debes evaluar hasta dónde puedes involucrarte y compartir, pero debes ser muy sabio y guiado por el Espíritu Santo en aquellas cosas en las que eres particularmente débil. Bueno, ¿y en algún momento fuiste militante? ¿Peleaste con personas? ¿Hablaste fuerte a tu familia, a quienes no conocían de Dios? No, de pronto al pelear, pelear, no. No, no, yo creo que nunca fui. A veces hay cierto, pero son más bien con compañeros en Cristo, entonces, pero son discusiones sanas, como algo que estamos haciendo acá, que de pronto hay ciertas diferencias, como de pronto la pregunta, ¿la salvación se pierde o después que tú ya eres salvo y ya no la pierdes, hay que cuidarla? No, cosas así, que son como muy, pero de pronto de que esté, no, Nunca fuiste no, no, del corte no, bélico, no, peleón. no, súper No me legalista, no. choneaste a nadie, está bien. Y Camaleón, ¿algún momento te En alguna costó etapa. orar por los alimentos si había más personas allí o cosas así? Aún me cuesta orar por los alimentos. Creo que he venido tomando la costumbre de un tiempo para acá que he venido como conviviendo con una familia de la iglesia que lo hacen siempre. Entonces como que, porque siempre me ha costado, se me olvida. Entonces a veces iba en la mitad y yo, Señor, gracias por lo que va bajando y por lo que va, porque se me olvida. Estaba rico. Estaba rico. Entonces, pero de un tiempo para acá sí, sí he venido tomando la costumbre. Muy bien. Bueno, y mientras tenemos esta conversación, la idea es que ustedes también se evalúen y reflexionen. Ese es el propósito de un tercer espacio, compartir desde el corazón, compartir sin apariencias y examinarnos mutuamente esas áreas en la vida en las que no necesariamente estamos alineados con la palabra de Dios. Y hablando de palabra de Dios, si no está en medio de nosotros la palabra de Dios en lo que pensamos, decimos, hacemos, pues definitivamente no estamos en nada. Así que quiero que traigamos la palabra a esta conversación. Eifer, según la Biblia, ¿qué es el mundo? Bueno, según el mundo, bueno, si nosotros pensamos en la palabra mundo, lo más común, ¿no? Los que estén escuchando es que dicen es todo malo, lo mundano. Pero si vamos a la palabra, mundo puede ser lugar. Como habla Juan, dice Jesús, Dios me ha enviado a este mundo, el Padre me ha enviado a este mundo, al lugar. Pero también dice Juan 3:16, se lo deben saber, clásico. Imposible que no se lo Posible sepan. que no. De tal manera amó Dios al mundo. Ya no está hablando del lugar, sino de las personas. Entregó a su Hijo por las personas. Pero también lo vemos como el sistema. Dice Juan, no amen al mundo ni las cosas que él ofrece. Es sistema. Lugar, personas y sistema. Qué buena clasificación la que estás haciendo, por supuesto, la que hace la Biblia. Y es que mundo no siempre significa lo mismo. Y eso es bien importante. Eso sucede en todos los idiomas, pensaría yo. Una misma palabra tiene varios significados, varias aplicaciones, varias acepciones. Por ejemplo, la palabra bolsa en español. Bolsa puede ser lo que utilizas para poner las cosas del mercado cuando vas de compras. Bolsa puede ser la bolsa de valores de Nueva York. Y es la misma palabra, bolsa, pero tiene significados muy diferentes. ¿Y cómo se entiende? Según el contexto, según la connotación que se le da, según en qué momento se usa o para significar
qué. Podría dar muchos ejemplos más, no lo voy a hacer, creo que se entiende. Lo mismo pasa en la Biblia con la palabra mundo. Mundo en el griego cosmos. De hecho, cosmos también llegó al español como palabra, cosmovisión, cosmología, cósmico. Tenemos esa palabra en nuestro idioma. Cosmos significa, como decía Eifer, se puede utilizar para hablar de, dijiste, lugar, ¿no es cierto? Lugar. De lugar, ¿de qué más? Personas. Y Sistema. sistema, lugar. Esa luz verdadera venía a este mundo, dijo el apóstol Juan. Mundo como lugar, la creación, el planeta Tierra. Y no necesariamente nosotros debemos cortar con nuestra relación con este planeta. Es el planeta que creó Dios. Y creo que tenemos una influencia y un trabajo por hacer en él y en las cosas que surgen en torno a este planeta, a esta civilización, a esta sociedad, a esta cultura. Mundo, dijiste en segundo lugar, personas, ¿correcto? Personas. El sustento bíblico es Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Dios no era necesariamente que amara la creación. Simplemente, Jesús no murió por las montañas, Jesús murió por las personas. Así que, mundo como personas, no deberíamos pensar simplemente en descalificar, rechazar a las personas porque son del mundo. Yo creo que ahí debemos alinearnos con el corazón de Dios, y si Dios amó al mundo, a las personas, deberíamos hacer lo mismo. Pero mundo, y aquí es donde se pone bien complejo el asunto, también es un sistema. No amen al mundo, ese sí es el que debemos resistir, ni las cosas que hay en él. Y debemos entender que mundo como sistema es un sistema de pensamiento, es decir, ideologías, visiones, formas de ver la vida que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Feminismo, machismo, ideología de género, posturas políticas extremas, ateísmo, humanismo, es decir, todo aquello que es una forma de pensar y de ver la vida distinta y contraria a la palabra de Dios, debemos resistirla. Pero mira que el pasaje dice, no amen al mundo, así que no es solo pensamiento, es también afecto, deseos. ¿Qué es eso que valoramos más en la vida? Y muchas veces como cristianos somos ateos funcionales, es decir, creemos en Dios, pero funcionalmente en nuestras actividades vivimos como si fuéramos ateos. Eifer, si el mundo es lugar, personas, sistema, ¿cómo debemos relacionarnos con esas tres? ¿Qué debemos hacer con el mundo como lugar, como sistema, como personas? ¿Qué hacemos con este mundo? Bueno, como lugar, el Señor nos dio la creación, o sea, hay que amarla, hay que cuidarla. Todo lo que Él nos da es la manera que nos da de comer, o sea, botar basura a la calle no es bueno, no estamos cuidando lo que Él nos ha dado. Dice, si leemos en Génesis, dice que nos la dio para cuidarla, fructificados, multiplicados, nos manda a cuidar, a cultivar, entonces como lugar hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Como personas hay que amarlas. El Señor nos manda, ama a tu prójimo como a ti mismo, no te dice ama a tu amigo cristiano. O ama a tu papá y a tu mamá nomás, no, ama a todos. O sea, a tu prójimo como a ti mismo, no te indica si es cristiano o no es cristiano. Como sistema hay que resistirlo. Cuando dice no amen al mundo ni a las cosas que le ofrece, uno inmediatamente se va también de una a lo malo. Fornicación, adulterio, borracheras, envidia, chismes. Pero también hay cosas que él ofrece que aparentemente son buenas. Universidad. Si la universidad te está sacando el tiempo de Dios y estás amando más a la universidad que amas a Dios, es algo que te está ofreciendo el mundo aparentemente bueno. O el grupito de amigos, el club de baile, el club de comidas, el club de con los que sales a cine, o el club, ¿sí? O perteneces a algún grupo, yo qué sé, grupo musical, pero y que aparentemente de pronto sea adoración para el Señor, de pronto es el grupo de alabanza, pero estás amando más al grupo de alabanza que a Dios, que es por quien debemos trabajar. Entonces también hay que resistirlo. Cualquier cosa que te dé más gozo que Dios, le estás dando el primer lugar a Él y no a Dios. Entonces eso hay que resistirlo. Eso fue muy profundo, Eifer. Me gusta mucho entender que al separar nuestra comprensión de mundo como lugar, como personas y el mundo como un sistema, podemos saber qué debemos hacer exactamente. Y vienen a mi mente algunos mandatos que Dios nos dejó en su palabra, muy claros. Por supuesto, no necesitamos cumplir el mandato para poder estar bien con Dios. Ya estamos bien con Dios por Jesús, por su obra en la cruz, por su perdón a nuestros pecados. Cuando hemos puesto en Él nuestra fe y nos hemos arrepentido, estamos ya en paz con el Señor, estamos reconciliados con Él. Pero su Espíritu Santo nos da el poder para cumplir
esos mandatos que Él nos ha dado. Y vienen a mi mente estos tres principales: el gran mandamiento, la gran comisión y el mandato cultural. El gran mandamiento. Eifer, ¿cuál es el gran mandamiento? Amar. Al Señor con todas tus fuerzas, con Así todo lo que es. tengas. Así es. Eso es el mandamiento más importante. Los teólogos, el mismo Señor, por supuesto, ha dicho, en eso se resume toda la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es empezar por allí cómo podemos relacionarnos mejor con el mundo. Eifer nos decía, si hay algo que valores más de lo que valoras a Dios, algo no está funcionando bien. Y muchas veces son cosas buenas. Tu trabajo. Hay que renunciar al trabajo y alejarte de él porque te quita tiempo. No, no necesariamente. Hay que darle al trabajo el lugar que corresponde. Es decir, el trabajo está como un escenario en donde yo puedo servir a otros, bendecir, ganarme la vida, por supuesto, mi sustento. Pero no es el trabajo mi Dios, no es el trabajo el que me da valor a mí. Yo le doy valor al trabajo porque lo hago para Dios. Lo mismo con el estudio. Bueno, ese es el gran mandamiento. La gran comisión. Eifer, ¿cuál es la gran comisión? Ir a predicar, ir a enseñar, ir a dar testimonio de Dios, de que vino a dar vida eterna, que vino a dar salvación. Así es. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos cristianos no hacen discípulos? ¿Cuántos cristianos no son intencionales en compartir con otros su fe, en cuidar de otros, en acompañarles? Quizá ellos mismos no se dejan discipular, no están conectados con su iglesia en una relación de discipulado, es decir, de instrucción en la palabra, de rendición de cuentas, de estar creciendo y madurando a la imagen de Cristo. Así que quiero animarte. Si tú has entendido erróneamente el concepto de la relación con el mundo y este es tu momento para empezar a amar a las personas, servirles y ganarte la oportunidad de compartirles del Señor, de que te escuchen. Tú puedes ir y decir mil cosas y predicar la doctrina perfectamente, pero si nadie te va a escuchar, porque nunca te has involucrado en sus vidas, porque no los has saludado con respeto, porque no los has escuchado con amor, porque no les has servido. Mira, el Señor Jesús vino a la tierra a darnos el evangelio, a morir por nosotros, pero estuvo primero involucrado con nosotros. Vivió 30 años en el anonimato prácticamente y estuvo involucrado, sintiéndonos, conociéndonos. Bendito Dios. Y finalmente el mandato cultural. Dios le dijo a Adán que lo ponía en el jardín del Edén, ¿para qué? Para, no sé. Para cultivarlo y cuidarlo. Lo habías dicho hace un momento, no te preocupes. Lo que pasa es que el tiempo en televisión es corto y la presión, todo este público que está aquí acompañándonos. No. Lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. ¿Te has puesto a pensar, Eifer, que si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran caído en pecado, hoy nosotros viviríamos en el paraíso? En el paraíso. Ajá, todo el planeta Tierra sería un jardín. El plan de Dios es que se extendiera ese jardín del Edén a toda la tierra. Ese era el mandato para Adán, y los teólogos le llaman el mandato cultural. Hoy en día no tenemos necesariamente que ser agricultores, pero sí tenemos que cultivar la sociedad. Si eres profesor, empleado, empresario, lo que hagas, hazlo para el Señor, hazlo con amor. Bueno, Eifer, quisiera cerrar con lo que para ti es la reflexión más valiosa de esta conversación y lo que te llevas para tu propia vida cristiana. Bueno, yo creo que es entender el dividir de que tenemos que vivir acá en la tierra. El Señor nos puso, o sea, no somos extraterrestres ni podemos irnos, ya quisiéramos irnos para el cielo de una vez con el Señor, pero tenemos que convivir. Primero que todo, cuidar la tierra, amar a las personas, pero también resistir lo que nos da, lo que nos puede alejar de Dios, lo que puede convertirse en un ídolo, lo que puede convertirse en pecado, resistirlo. En la última parte, cuando hablabas del mandato cultural, yo siento mucho como los talentos que Dios da y que a veces los ponemos es como para nuestra gloria o para hacer otras cosas que no ven y no lo ponemos en manos del Señor. No precisamente hay que estar en la iglesia para poner en marcha esos talentos, sino como tú decías, todo lo que hagamos, como dice la palabra, hacerlo para Dios. El día sábado estaba hablando con una amiga, casualmente llegó el tema de cantantes muy famosos, Michael Jackson, Kurt Cobain, Freddie Mercury, que uno dice, estos hombres hubieran puesto sus talentos en manos del Señor para la obra del Señor, hubiera sido una cosa muy, muy grande. Extraordinario. Me hiciste
venir a la mente varias preguntas. Había dicho que ya terminábamos, pero déjame preguntarte un par de cosas a partir de lo que estás diciendo. Si pensamos en el mundo como personas, ¿alguna vez ha habido una persona que te cueste amar, bendecir, ayudar y que tienes que decirte, Señor, lo tengo que hacer? ¿Y Todavía. cómo lo manejas? No, todavía. Yo creo que hay cosas que siempre hay que manejar. Entonces hay personas, uno no le cae bien a todo el mundo y a uno no le cae bien todo el mundo, pero hay que aprender a convivir con ellas. Entonces aún todavía tengo problemas de pronto con algunas personas que yo, uy, esta persona no me la paso. ¿Ya me pasas a mí Te o confieso casi algo, no? mira, eso te iba a decir, te confieso algo. Yo creo que nunca te lo había dicho, pero la primera vez que yo te vi me caíste mal. Gracias por decírmelo delante de todos. Entonces, mira lo que pasa. Entonces, a medida que uno va conociendo a las personas, entonces yo creo que aprende a convivir. Wow. Ya con el tema de que cuando te hacen daño y eso, hay que perdonar. O De sea, acuerdo. ya más que me caiga mal, no, hay que perdonar porque eso te carcomes a ti. El mundo Estás como haciendo daño. personas debemos perdonar, amar. A veces debemos doblegar nuestro orgullo. A veces Sí. hay aunque nos hayan hecho daño a nosotros pedir perdón. De acuerdo. No ser De acuerdo, orgullosos. sí. Eso el mundo como personas. Y el mundo como lugar. ¿Hay algo que tú consideres, este es mi mayor aporte a la sociedad, este es mi mayor aporte al mundo como lugar? Mi mayor aporte es no botar basura. Hace un tiempo, yo creo que unos años para acá, yo creo que era muy normal yo ir en un bus y ¡pum! La botellita, ¡pum! El chicle, ¡pum! Donde cayera. Entonces, de un tiempo para acá, como que tomé la conciencia de no hacerlo. Como decir, hay que cuidarlo. Qué bien, mayor conciencia. Y finalmente el mundo como sistema. ¿Hay algo que te cueste resistir? Que tú digas, esto es muy sutil, esto me cuesta darle la espalda. Sí. A veces entre mismos amigos de la iglesia empiezan no conversaciones así que uno diga que las conversaciones malas ni nada, pero a veces sí como chistecitos, cosas así que va uno al bullying, entonces uno, ay, este. Entonces a veces la conversación ya se torna como que no es muy cristiana, entonces a veces como que me pego muy fácil a eso. ¿Hasta dónde puedo hacerle bullying a alguien? Sí. Bullying santo y hasta dónde ya es bullying que no conviene. Que no conviene. Bueno, gracias por esta conversación, gracias por este tiempo que ustedes nos han regalado acompañándonos en esto que es Tercer Espacio, podcast de Jóvenes de Tierra Deseable. Un gran abrazo y hasta el próximo episodio de este podcast.